corazón a corazón, del corazón de Dios al corazón del hombre. Gracias por recibirnos en sus hogares. Corazón a Corazón les invita a comunicarse con nosotros en www.corazonacorazon.ca. Óyanos y únanse a la familia de Corazón a Corazón. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este su programa Corazón a Corazón. Les saluda Norma Alicia, quien estará compartiendo la tarde, noche, día, como usted quiera llamarle, en el país donde usted esté, con ustedes esta programación. ¿Qué tal, Pedro? Bien, gracias a Dios, Norma, una vez más en esta programación de Corazón a Corazón, de Toronto al encuentro con Dios. Llámele usted en un país que esté en esta ocasión, que tenga un encuentro con Dios. Sabe que nosotros cuando nos reunimos para enseñar la Escritura, hay más de 2 o 3, dice las Escrituras, que Dios envía su bendición en medio de nosotros. En esta ocasión estaremos hablando el tema, Norma, sobre el miedo, ¿cierto? Es un tema fascinante. Queremos que la audiencia tome mucha atención sobre esto. La otra parte estaremos también orando por la necesidad. Hemos recibido peticiones de oración. Orar es hablar con Dios. Orar es tener un encuentro con Dios. Y Dios en sus promesas nos recomienda que reclamemos lo que nos pertenece a nosotros, y es su bendición. Hay muchas personas que están pasando por una situación adversa, hay mucha gente que está enferma, hay mucha gente que necesita tener una posición económica mejor, y por todo esto estaremos orando para que Dios haga el trabajo en ellos. Norma, es importante de reunirse en esta ocasión con toda nuestra audiencia, porque es menester de acercarnos a Dios en esta forma, porque Él está siempre dispuesto a escuchar nuestras peticiones. Él está siempre está dispuesto a socorrer a nuestra necesidad, y Él es especialista, amigo, amiga. Yo no sé cuál es el problema que está pasando. Puede ser problemas personales o problemas de pérdida de familia, o a lo mejor usted tiene que ser intervenido en un hospital. Vamos a pedir en esta ocasión en esa dirección cuando estemos orando más adelante. Qué hermoso es, Norma, reunirnos en esta manera, ¿cierto? Bueno, sí, la verdad que siempre es un privilegio estar compartiendo con nuestra querida teleaudiencia, radio escucha, porque tenemos mucha gente que nos escucha, no solamente aquí en Toronto, Ontario, sino en las diferentes partes del mundo. Y hoy por hoy cada día se nos agregan más y más y más a esto de lo que es las redes sociales. Y para nosotros, bueno, que venimos esto año tras año, siempre es como yo siempre digo, un privilegio de que se una la familia de Corazón a Corazón. Qué bonito, ¿no? La familia de Corazón a Corazón está creciendo bastante. Están tomando conciencia. Nosotros enseñamos las Escrituras, y es un privilegio tan grande como personas como nosotros, de enseñarle la Escritura a ustedes, refrescarle la memoria de la fe. Hay mucha gente, Norma, que han venido de sus países, por ejemplo, de México, de Centroamérica, de Latinoamérica, que asistían a las iglesias. Ahora digo las iglesias, diferentes iglesias, la iglesia católica, la iglesia evangélica o de otras denominaciones, tenían la costumbre de asistir a las iglesias porque a lo mejor la necesidad era grande, pero al llegar a este país con una prosperidad económica, ya no les hace falta tantas cosas de pedir a Dios, se han olvidado de asistir a las iglesias, y nosotros estamos tratando que así como practicaba ir a la iglesia en su país, no se olviden de su Creador. Si usted no va a la iglesia, usted es una creación de Dios. Es factible que usted busque de Él. A lo mejor está en un despertar de conocer más cerca de Dios, y la Sagrada Escritura tiene respuestas adecuadas para que usted conozca a Dios a través de Cristo. Siempre lo digo en todas partes donde voy. ¿Quiere conocer a Dios?
a Cristo, porque Él es perfectamente Dios y perfecta hombre. Esa es nuestra creencia. Entonces nosotros aconsejamos a la gente, si no asisten ahora a los lugares donde se habla de Dios, hágalo, porque tomar decisiones para Dios significa triunfo. No pierdan esa costumbre que tenían en Latinoamérica. Hay mucha gente, Norma, que asistía en su país a las iglesias que hoy día son profesionales. Yo quiero hablar a los doctores. ¿Te acuerdas, doctor, cuando ibas a la iglesia con tus padres? ¿Te acuerdas, ingeniero, cuando asistías a la iglesia? ¿Te acuerdas, abogado, cuando asistías a las iglesias? A lo mejor todavía no eras profesional. Siempre tu formación fue en esa dirección, buscando siempre lo espiritual y después lo físico. Pero al tener tu profesión, al llegar a esta ciudad, te has olvidado de todos esos aspectos, porque hay otras técnicas que han reemplazado todas estas cosas de conocimiento, de sabiduría y de Dios. Quiero decirte, enseña a tus hijos estar en los caminos de Dios. Llévalos a la iglesia para que ellos aprendan los preceptos de Dios, para que sean instruidos en el conocimiento de la palabra de Dios. Y si usted no asiste a ninguna iglesia, a lo mejor no va a la iglesia hispana, porque ya se ha hecho un poco canadiense. De eso vamos a hablar ahora con Norma, vamos a comentar un poco, pero déjeme decirle, donde quiera que se encuentre, sea agradecido. Sea agradecido porque usted, antes de ser abogado en su país, o ser ingeniero, o ser un médico, usted tenía una comunidad muy hermosa en su país. Tenía sus amigos, tenía sus vecinos, y ahí empezó ya su carrera de vida. Y cuando vino aquí, tal vez tuvo la oportunidad que no tuvo en su país. No se olvide de dónde vino usted. Sea agradecido. La palabra de Dios dice, tenemos que ser agradecidos con Dios para que también Él se agradezca de nosotros. Es menester que nosotros siempre estemos en esa alerta. Aconsejamos a la gente la búsqueda a Dios. A lo mejor a usted no le interesa tanto de las cosas de Dios. Sin embargo, Dios está tan cerca de usted y Él quiere tener un encuentro con usted, amigo, amiga, porque Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de poder, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de paciencia. Como Él tiene paciencia con nosotros, Norma, cuando no lo buscamos a Él, Él no se olvida de nosotros, siempre está en medio de nosotros y en nuestra vida, ¿cierto? Así es, siempre está con nosotros y en nosotros, como yo siempre digo. Es algo maravilloso y antes de que me olvide, si usted tiene alguna pregunta o si desea una oración o algo, puede escribirme, que estoy leyendo yo los comentarios de ustedes, porque el tema de hoy del cual vamos a tratar, ¿qué es el miedo y por qué a veces surge el miedo? Pero antes de entrar al tema, quiero dar dos pequeños anuncios, y uno es el día sábado 10 de noviembre, que se va a realizar esto de dar un juguete a un niño en esta Navidad, o mejor dicho, a feliz a un niño en esta Navidad. Y este año le toca a Venezuela, del cual la Asociación de Venezuela está programando, haciendo esta actividad para que usted pueda llevar su juguete al niño, haga feliz a un niño en Venezuela. Es algo muy, muy loable lo que van a hacer en esta ocasión para el día 10 de noviembre. Lamentablemente, nosotros estamos promocionando este evento, pero lamentablemente yo no voy a poder asistir, ya que estoy en Argentina, pero será algo maravilloso poder estar y poder compartir, pero ya nuestros juguetes ya los vamos a llevar a donde los están buscando hoy por hoy. Sabe que quiero animar a otras personas que puede ser Latinoamérica, puede ser Ecuador, Perú, Brasil, Argentina, que hagan en esta ocasión, no solamente en esta ocasión,
en otras ocasiones usted puede ser de ayuda a todos estos niños. Por ejemplo, Norma, cuando hablamos en nuestros países del tercer mundo hay mucha pobreza en cierto sentido, y son los niños que a veces sufren esta naturaleza. Hay muchos niños que no tienen juguetes, hay muchos niños que divagan en las calles. Por ejemplo, en Brasil hay las favelas hay en Brasil hay más de 8 millones de niños que están en las calles, viven en las calles. Piensa en eso en un momento. A lo mejor usted no sabe cómo ayudar. Piensa en ello. Puede ser una persona de Brasil, de Portugal, para que pueda ayudar a esos niños allá en Brasil. El Ecuador tiene también mucha gente, muchos niños que necesitan ayuda. En el Perú hay mucha gente que necesita ayuda, y los niños especialmente en esta ocasión. No solamente debe ser una persona de Venezuela, pero llamamos la atención a otras comunidades que hagan lo mismo que estén haciendo con juguetes. La semana pasada yo dije algo muy importante. Revise el placar de sus niños en su casa y enumere cuántos juguetes tiene su niño, sus hijos. No estoy diciendo para que usted dé esos juguetes usados, sino dice la Biblia que debemos dar lo mejor a nuestro prójimo. Y sabe que Cristo, Él amaba a los niños, siempre estaba en medio de los niños. Eso es tan importante. En esta ocasión que se refiere, por ejemplo, a la Navidad, nosotros queremos ser portavoz a ustedes para que puedan hacer algo en la comunidad, en sus países del origen donde viene. Acuérdese usted que era un niño, a lo mejor no tenía tanta cosa como lo tiene hoy sus niños. No nos olvidemos que Dios nos trajo esta ciudad de prosperidad, esta ciudad para hacer bendición a nuestras familias, a nuestros vecinos que eran en nuestro país. O si usted está aquí radicado por muchos años, ayude en esta dirección. Hay mucha gente, Norma, que practica la filantropía en estos tiempos de ayuda social a las sick children, a otros hospitales, para ser de bendiciones en esa dirección. Y envíe juguetes nuevos a su vecino, a donde usted quiera enviarle esta clase de regalo. Dice la Biblia que es mejor dar que recibir, ¿cierto? Así es mejor dar que recibir. No nos olvidemos de los principios bíblicos. Es mejor dar que recibir, porque la gracia de Dios abunda sobre nosotros. Dios nos ha traído un país de bastante prosperidad, que hay trabajo y todo esto. A lo mejor muchos de ustedes no están en la misma posición de algunos, pero Dios se acuerda de nosotros todos los días cuando nosotros nos acordamos de nuestro prójimo. Sabe que Cristo dejó un mandamiento bien claro. Dijo Él: amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todas tus fuerzas. Norma. Y a tu prójimo. Y en segundo versículo dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. ¿Cómo amas a tu prójimo? ¿Cómo lo amas? Ayudándole, dándolo de comer, visitando la necesidad que tiene, entendiendo en sus flaquezas, entendiendo en su cultura, entendiendo que a veces hacen cosas que a lo mejor usted no lo hace, lo entendemos. Cristo dijo: amará. Le digo, tu prójimo puede ser una persona que tiene otra religión, puede ser católico, puede ser musulmán, puede ser cristiano, puede ser de otras culturas, de otras religiones, La Biblia dice que tienes que amar a tu prójimo. No hay exclusividad. Qué hermoso es Dios. Es el segundo mandamiento que no nos tenemos que olvidar. ¿Sabe qué? Haciendo esta cosa nosotros estamos sembrando cosas aquí, lo que Dios estableció, lo que Cristo dijo aquí. Porque lo único que te va a llevar al cielo es el carácter. ¿Y cuál es el carácter?
el carácter dadivoso, el carácter de ayudador, el carácter de enseñar las escrituras, el carácter de ser un buen vecino, el carácter de cuando una persona está en necesidad ayudarlo, el carácter de una persona. Todos esos aspectos se aprende en la vida diaria. ¿No se ha dado cuenta que su vida diaria es una lección? Es la escuela más fascinante que hay enorme en nuestras vidas. Así es. La iglesia solamente es un punto de contacto, pero afuera es el lugar donde una escuela de todos los días, una escuela que nos permite realizar. Casualmente de eso vamos a hablar más adelante, ¿cierto, Norma? Así es. Bueno, también quiero dar gracias porque cuando llegué al estudio hoy día me encontré que estaba en el periódico. Qué interesante. algo bien interesante. Yeah. Así que bueno, damos gracias al periódico La Portada y a que hizo la nota, el diario La Portada, con la nota de la señora Mirna Cajam, que fue la celebración de los hispanos latinos en Canadá, siguió en Ottawa. Y bueno, y aquí tuve el honor de estar con el embajador de Argentina en Canadá, así que ustedes en La Portada me pueden ver y pueden ver el artículo del diario La Portada. Y ahí está entonces todas las fotos y toda la gente que pudimos estar, líderes de la comunidad latina en ese evento que fue bastante interesante. Me contaste que fue un viaje fascinante, es cierto. Claro. Un viaje que me fui a las 8 de la mañana y volví a las 3 de la mañana. Pero estuvo bueno porque disfrutaste bastante con las personas que hicieron lo posible para que fueras a Ottawa, ¿cierto? Sí, así es. Estuviste con algunos políticos, claro, especialmente saludo especial al embajador de Argentina, ¿me entiendes? Es importante relacionarnos. Bueno, no solamente el embajador, sino a Pablito, como le decimos ahora. Bueno, ya Pablito. ¿Qué nos invitó? Ya. Sabe que de eso queremos hablar un poco, ¿no? Comentar un poco, porque tuviste una reunión donde se habló de que no te juntes con los hispanos porque no vas a prosperar en nada y los hispanos no ofrecen mejor nada. ni me recuerdo de esa reunión, que salí indignada. Bueno, eso es algo que lamentablemente, o sea, es la segunda reunión que asisto de un foro, digamos, para latinoamericanos, y a veces cuando llevan panelistas, ahí nos encontramos con los problemas, y que a veces no sabemos con qué panelista uno se va a encontrar. Y lamentablemente, digamos, las dos personas que escuché en diferentes ocasiones, latinas, muy lamentable, digamos, esa área de cuando le preguntan algo acerca de los latinos. Aparentemente el taller o el foro era para los latinos, y que digan, bueno, como se le preguntó a alguien cuál es el consejo que da, lo primero que hizo fue que dijo: el consejo, si usted quiere triunfar en Canadá, no se junte con un latino. Bueno, entonces a mí me llamó la atención. ¿Por qué? Porque la mujer que lo dijo era latina, era realmente latina, con una carrera bien interesante aquí. Pero lo que sucede es que a veces vienen de sus países, lamentablemente, y como yo fui al final, o sea, yo me meto mucho en estos eventos porque me gusta ver y después me gusta ir. Como fui y le dije a ella: qué lamentable, qué pena que tú, siendo latina, hables como estás hablando del latino. Para mí, le digo, es una vergüenza. Y la mujer reconoció y me dijo: no quise decir eso, pero ya lo dijiste, y salió grabado en todos los lugares. Y el que te escucha, qué es lo mejor para uno, o sea, cuál es el consejo que da, le estás diciendo: no te juntes con un latino que no va a llegar a ningún lado. Y mi respuesta fue la siguiente: 40 años hace que yo estoy aquí, tuve el privilegio de prepararme y de sacar mis estudios, mi licenciatura y mis máster aquí, y siempre fue mi visión de ayudar al latino, de estar en lo que necesite el latino. Entonces, ¿cómo es posible que vengan personas que son latinas y digan:
no te juntes con el latino, y eso es muy doloroso y es triste para las instituciones que traen a estas personas. Sería bueno que antes que las lleven a dar un panel le pidan digamos lo que van a decir. Voy a hacer un paréntesis en esto antes que me olvide. Quiero dar profunda gracias, infinitas gracias, ¿por qué digo esto? Al Consulado General de Colombia, por la invitación que me extendieron a la Semana de la Salud que terminó hoy día. Y es una organización tremenda que ellos tienen, porque antes de yo ir, a mí me enviaron una carta, el señor Cónsul General de Colombia me envió una carta y después me enviaron lo que yo iba a exponer, y eso es excelente, porque no se llevan sorpresa después, como ha sucedido en estos dos simposios, podríamos decir así por decir, que yo tuve que enviar mi PowerPoint y lo que yo iba a hablar. Y eso es algo maravilloso y agradezco, porque el tema que yo di fue cómo salir adelante con personas con necesidad especial. Y fue una mañana hermosa, y la presentación estuvo a cargo del consulado argentino con la señora María de los Ángeles Arrieta, que fue la quien me presentó de parte de Argentina, y yo por ser argentina ellos tienen esa combinación. Pero gracias inmensamente por lo que está haciendo el consulado y la gente de Colombia. Así que en estos dos otros foros que fui completamente diferente, es triste cuando uno escucha estos casos así, porque el latino, aquí hay muchos latinos que hemos progresado, que hemos avanzado y que estamos ayudando a la comunidad. Todo depende como ellos lo llaman el progreso, porque hay mucha gente que cree que progresar es hacer dinero solamente o tener una empresa fructífera. No necesariamente. Sabe que los latinos somos un país joven aquí en esta cultura. Ya se nos ha reconocido como fuerza latina en aquella vez que estuvimos frente a todas las... Ya se reconoció hasta por el decreto de la Eso es bastante para mí. Claro. ¿Me entiendes? Eso es algo extraordinario. No nos olvidemos que no solamente el éxito de ser profesionales, de todo eso, sino quién es la fuerza, el engine de este país. Son los trabajadores. Son las personas que trabajan en la factoría, son las personas que trabajan en todo nivel de trabajo. Es la fuerza activa de la economía de este país. No nos olvidemos que no todos podemos ser ingenieros, abogados. Y sabe que esta clase de gente se vale de mucha gente latina, pues de las necesidades que ellos tienen. Y de esa forma ellos prosperan. Entonces no debemos tener un concepto de esto. Y para mí, ¿sabe lo que pasa? Esta clase de gente que se expresa así, han sido absorbidos por la cultura canadiense, subestimando su identidad propia. ¿Me entiende? Subestimando su... ¿Sabe por qué? Es otra de las cosas en este sentido es, ¿cómo puedo decirle? Subestimar a su raza, su cultura, ¿me entiende? Son cosas negativas que hay en medio de la comunidad y nunca debemos expresar, porque la comunidad nativa está creciendo, hay una fuerza que Dios está preparando a mucha gente en la política, en los negocios. El problema es que mucha de esta gente que tiene preparación y tiene bastante poder económico, solamente son absorbidos por la cultura canadiense. Nosotros no venimos, al menos yo no vine a ser absorbido por la cultura canadiense, ni emular ser como ellos. Ya vine preparado mentalmente. Dios nos prepara de una forma especial, ¿me entiende? Para servir en la comunidad, para servir en la iglesia, en todo índole, en todo nivel. Nunca debemos desprestigiar a nuestra cultura. Eso, ¿sabe lo que significa eso? Tener una baja estima de nosotros mismos. A veces existe Advanced Cultural Advances. Existe esto. A lo mejor los latinos no tienen tanta influencia en cuanto a la educación, no tiene tanta influencia en la tecnología, no tiene tanta influencia porque todavía están en camino a este aprendizaje.
the cultural domination is totally acceptable por cultura canadiense, pero eso no quiere decir que nosotros somos menos. Dios nos ha dado la capacidad, al menos yo no lo veo así. He estudiado bastante la cultura canadiense, a lo mejor ellos en otras cosas son buenos, pero nosotros podemos aportar muchas cosas. De los 40 y tantos años que he estado, hemos apelado muchas cosas a la cultura canadiense. ¿Me entiendes? Claro, pero que vuelvan a Dios. Está bien todo, pero digamos, si te invitan a un panel o si te invita a algo, vos no podés decir lo que se dijo. En 2 ocasiones se ha dicho lo mismo, porque yo creo que la cultura se está superando y para que la reina haya hecho un decreto nombrando al mes de octubre el mes de la hispanidad, eso es un triunfo, eso es algo glorioso para todos los latinos y tenemos que estar orgullosos de nuestra cultura, de nuestras raíces y no solamente orgullosos, sino también estar dispuesto a dar una mano, a apoyar al que realmente lo necesite, y eso es lo que somos nosotros y muchos otros latinos más. Y sabe que debemos preservar nuestra identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? Nuestra identidad, que somos latinos, nacidos en Latinoamérica o los que han nacido aquí, somos hispanos latinoamericanos que hemos venido a influenciar con nuestra cultura. Yo particularmente me siento privilegiado porque influencia ahora a los canadienses en la predicación de las Escrituras. Mira cómo este país viene a ser un campo misionero, ya no es una fuerza porque han perdido. Entonces Dios me ha dado la visión de llevarles a ellos el mensaje que ellos al comienzo, cuando vinieron de Europa, de otras partes, vinieron con esa visión y han perdido. Pero déjame decirle que si no eres un campo misionero, entonces puedes ser una fuerza misionera. Y estamos involucrados en cuanto a la política, estamos involucrados en nuestra comunidad donde vivimos, estamos involucrados en tantas cosas para llevar adelante no solamente el bienestar del pueblo donde estamos, la comunidad, sino el aprendizaje de las Escrituras, la sabiduría de Dios. Es tan importante, amigo, amiga, tener conocimiento de la sabiduría de Dios. La sabiduría del hombre, Norma, tiene limitaciones. La sabiduría del hombre no tiene tanto alcance como el conocimiento de Dios. Y de eso vamos a hablar, como hombres en la Biblia hicieron tantas cosas con la sabiduría de Dios. Bueno, el tema que tenemos para hoy día y el tema que hemos escogido, y por lo general a veces los temas cuando los escogemos es por ese contacto que tenemos con la comunidad, que muchos nos dicen podrían tocar este tema, podrían ayudarnos en esta área, y es por eso que traemos estos diferentes tipos de temas. Y hoy día entonces alguien me preguntó, y dije bueno, interesante, casualmente cuando fuimos en el viaje a Ottawa, allá en la gente de allá en Ottawa, y alguien me preguntó, doctora, ¿qué es el miedo? ¿Por qué existe el miedo en las personas? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Es normal? ¿De dónde se produce? ¿Cómo se produce? Bueno, el miedo o temor es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable que provoca por persecución del peligro real o supuesto presente, futuro o incluso el pasado. Eso es lo que si tuviéramos que definir lo que es el miedo, porque surge, digamos que es una emoción, y de esa emoción a veces viene que se produce ese choque de lo que es el miedo. En la actualidad existen 2 conceptos diferentes sobre el miedo que corresponden a las teorías psicológicas, y tenemos el conductismo y la psicología profunda. Ahora algo bien interesante, porque el miedo, digamos, no es de ahora, sino que cuando vamos al Antiguo Testamento, lo que los hebreos le llaman la Torá, mencionan el miedo en su primer libro, el libro de Génesis, que en hebreo es el Bereshit. Ese es el libro. Desde ahí surge el miedo. Y entonces, ¿por qué? Porque dice, y llamó Dios el Eterno, preguntándole, ¿dónde estás? Y respondió, he oído tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Génesis 3, 9, 10. Vemos que desde ahí comienza la raíz
del miedo. Sabe que todos los problemas de los seres humanos están escritos en la palabra de Dios. Claro. Y no importa que la Biblia es un libro excepcional, porque no importa que haya sido en Génesis o el día de hoy, el problema del hombre es el mismo, el mismo, Norma. Por eso que estamos interesados tanto que nuestra audiencia aprenda de estas lecciones. Y sabe que otra cosa, el miedo, hay tanta gente que tiene miedo al fracaso. Sí. El fracaso está tan solo a un paso para llegar al éxito. ¿Ah? El fracaso está a un paso solamente de llegar al éxito. Y por eso queremos hablar un poco de grandes personajes bíblicos que en cierto momento fracasaron y se encontraron en problemas que no parecían tener una salida, pero pudieron salir adelante para luego convertirse en personajes bíblicos. Se da cuenta cuando hablamos, por ejemplo, vamos a hablar un poco de la vida de José. Cuando no estudiamos profundamente la otra parte, la otra cara de la moneda del hombre, en este caso de José, podemos decir era un gigante en la fe, ¿ah? Como Moisés. Pero hablando de José, podemos tener una lección. Era un gigante Dios. Dios estaba siempre con él. Él estaba favorecido, pero nadie explica sus fracasos, su debilidad y todas estas cosas. ¿Ah? No. Casualmente José fue un soñador con grandes cosas sobre sí. ¿Ah? Sabe que yo cuando estudiaba las escrituras hice mi ídolo, aunque no debemos tener ídolo, pero Cristo era sobre todas las cosas. Después en el Antiguo Testamento me gustaba tanto José. ¿Y por qué? José me gustaba porque dice, José es el único que pudo salir de esos obstáculos que pasó. Y son obstáculos difíciles que vamos a explicar ahora cómo él se preservó en respeto a Dios y respeto a su amo. ¿Me entiende? Ahora, José, sin embargo, sin embargo, José, al soñar con cosas grandes para sí mismo, despertó la envidia de sus hermanos, quienes lo vendieron como esclavo. Sabemos que José era un hombre, un niño amado por el padre, porque el padre vio, se ve que tenía una familia grande, porque el padre vio la mano de Dios sobre él. Era algo único, especial, y lo quería mucho el padre. Y los hermanos pusieron la vista y se pusieron un poco celosos, y era soñador. Él siempre pensaba en algo positivo, él siempre pensaba en cosas grandes en sí. Yeah. Y los hermanos se pusieron celosos y lo vendieron como esclavo. No solamente, bueno, claro, sabe que en la familia que es grande siempre existe, hay hermanos que tienen ese carácter de ayuda, hay hermanos que dicen, bueno, que se lo consiga él, ¿me entiende? Que él hace su vida. Pero José era un jovencito especial, dice la Biblia, porque la mano de Dios estaba sobre él. Qué hermoso, ¿no? Y ahora vemos, lo vende como esclavo, lleva a Egipto. Estaba preso. ¿Ah? Yeah. Ahora, ¿cómo salir de esa circunstancia adversa? Lo que le llevó a José a salir de esa circunstancia adversa, sino que la mano de Dios estaba sobre él, pero él sabe que pensaba en esto, que él un día iba a salir de este problema de miedo, de esta circunstancia adversa. Ahora, Dios permitió que José en su medio de su aflicción no terminó, sino Potifar lo envió a la cárcel injustamente. Tomó su amo a José y lo puso en la carrera donde estaban todos los presos del rey. Ahora, hay que analizar por qué, sabemos la historia bíblica un poco, por qué Potifar, que era su amo, lo envió a la cárcel injustamente. A ver.
Bueno, ahí relata la historia, digamos, el asunto de José y Potifar era por la esposa de Potifar. Entonces, como que en cierta manera entran, o volvemos a lo mismo de recién, celos y tantas cosas, y le levantan una calumnia, lo que es el asunto a José, haciéndole creer que tenía algo o deseaba a la mujer de Potifar y nada que ver. Ya, ahora, ¿sabes que el problema de la gente, de esta sociedad, de esta generación que vivimos es el mismo problema que había aquel entonces? Estamos hablando, dice la Biblia que si usted lo puede leer en Génesis 39:20, más adelante, Génesis 39 sabrá la historia de José. Pero aquí vemos algo bien importante, Norma. Algo bien importante de cómo José sale de esa circunstancia adversa, porque Dios tenía un plan con él. Claro. Ahora, dice que José era un joven bien parecido, tenía un rostro, un semblante bien parecido, o sea que quiere un joven bien visto. Y aquí vemos a una mujer adulta. No es nada nuevo, que hay personas adultas que le gusta a la gente joven. O dejan a los esposos que son adultos y dejan a los esposos que son adultos por otro joven. Vamos a entrar en un problema grave. No. El problema, amigo, de la sociedad de hoy es el mismo problema que existía en la vida de José. Y mire, que la señora esta adulta ya buscó a este joven porque dice tenía un rostro, un semblante bien parecido. Era joven. Y otra de las cosas, podía usarlo a él para la necesidad. Pero ¿cuál es la necesidad? Ella quiso acostarse con José, tener sexo con él, porque ella pensaba, él lo tenía comprado a él porque él servía a su amo, a Potifar. Él dijo en un momento, yo no voy a fallar a mi Dios, ni tampoco a mi amo, que ha dado tanta confianza. Y él denegó tener intimidad sexual con la mujer adulta, la mujer de Potifar. Como resultado, la mujer no se quedó ahí, sino lo acusó que él había tenido intenciones de hacer estas cosas, y Potifar, por calumnia, lo envía a la cárcel donde estaban todos los reyes. Yo creo que en estos tiempos ninguno de nosotros hubiéramos podido escapar de este suceso. No. Pero hay una cosa que había en José. Dice que la mano de Dios estaba sobre él, el temor de Dios estaba sobre él. Dijo, no fallaré a mi Dios, ni tampoco a mi amo que me ha dado confianza, y de niego a hacer esta cosa de las circunstancias. No perdió. Pero sabe, ahí estaba el éxito de José. Llegó a ser el gobernador de Egipto. El rey tuvo confianza a él, le interpretó los sueños al rey Faraón de los 7 patas gordas y de las 7 patas flacas. Sabe que cuando vino la necesidad de 7 años, llamó a sus hermanos para que lo ayudaran a él. Y sabe que él no rehusó ayudar a sus hermanos, recurrió a la misericordia de Dios y ayudó a sus hermanos. Que algo triunfante. Por eso dije yo que él es uno de mis giros de la Escritura, porque es el único en el Antiguo Testamento. Cuando vemos, más allá vamos a estudiar la vida de David. No, hay mucho, pero él se guardó. Qué bueno. Y sabe que hay que tener carácter. Hay que tener carácter, hay que tener firmeza, hay que tener decisión para no hacer. ¿Te imaginas en una circunstancia? Yo veo mucha gente que no puede ver un árbol vestido de mujer que quiere subirse ya una vez. Especialmente hablo de los predicadores que están en los púlpitos, que tienen relaciones con sus creyentes en la iglesia. Dios te ayuda, arrepiéntete. Para eso estamos. Esta clase de gente necesita mucho. Hay otra que hace tantas cosas indebidas,
dejan a sus mujeres en sus casas, cuando de repente en la semana están con 3, 4. Eso se llama adulterio, mi amigo, fornicación. Yo dije, del carácter que tú siembras aquí cosecharás. José tuvo victoria y tuvo triunfo en su vida porque la mano de Dios estaba sobre él, porque él accedió a eso, y no solamente eso, porque tomó la determinación y la decisión de decir no a la mujer de Potifar. Qué hermoso, ¿no? Ok, acá tenemos una pregunta, Pedro. Ok. ¿El miedo y la conciencia van de la mano? El miedo... Ok, ¿uno es parte del otro? Bueno, sabe que el miedo radica en la conciencia. Ok, ¿van de la mano entonces? Uno es parte del otro. Bueno, sabe que el miedo, hay diferentes clases de miedo, ¿me entiende? Pero se da en la conciencia. Por ejemplo, si tú tienes miedo de hacer algo malo, como José. Bueno, hay diferentes clases de miedo. O sea, digamos, el miedo, por ejemplo, otra de las cosas que también no tenemos que confundir uno le llaman miedo, una cosa es el miedo y el otro hay un versículo en la Biblia que habla del temor, pero ese temor que habla la Biblia, el versículo, no es el temor del miedo, sino es el temor benigno, y ese es el único versículo que se encuentra, que es en Proverbios 1:7, que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero ese es completamente diferente a lo que es el miedo. Ese, como dije yo, el temor benigno. El miedo, en cierta manera, es algo que está permanente en nosotros, que está, digamos, hay muchas personas que tienen miedo a algo. Pero eso, digamos, que es un miedo, ¿cómo le podríamos llamar? Ese es un miedo, digamos, ya, no es un miedo lo que se llama psicológicamente, sino que es un miedo ya de la persona que le tiene miedo a algo. Le tiene miedo a un animal, hay personas que le tienen, y lo que pasa es que con esos miedos a veces se transforman en fobia, que esa es otra cosa ya un poquito difícil para tratar, y eso más que nada requiere un psicólogo, los que tienen fobia a algo. Entonces ahí están ese tipo de miedo, el miedo y el temor. Sabe que todos nosotros como seres humanos tenemos miedo. Hay mucha gente que le tiene miedo a la muerte. Hay otros que le tienen miedo a volar. Yo he conocido mucha gente que tiene miedo a la muerte, por supuesto. Nosotros no fuimos creados para morir. Nosotros fuimos creados para vivir eternamente, pero ahora con Cristo podemos recuperar lo que aprendimos con Adán para vivir eternamente. Cuando Él venga a la nueva Jerusalén, ahí no habrá sufrimiento, ahí no habrá dolor, no habrá niños como Marquitos, no habrá niños que en los países del tercer mundo lo encadenan a sus hijos de esta naturaleza. ¡Qué triste es! A los niños que los encadenen en su casa para que no se enteren la comunidad que usted tiene esa clase de hijos. No solamente en América Latina, aquí hay mucha gente que esconde a sus hijos y no lo presentan, no va con ellos, no salen con ellos. ¿Qué está ganando? Se está ganando la carga encima usted, y esa la de día y noche. Practíquelo, hágalo. Ok, acá hay una pregunta que me parece que va a ser para el próximo, porque es bien interesante. Si hay temor benigno, ¿también hay mentiras benignas? No hay mentiras benignas. La mentira, vamos a tener que hablar la mitomanía otra vez. La mentira, ya sabemos de qué es el origen. ¿Sabe que esta sociedad está es basada en la mentira? Ahora me explico por qué. Porque en Génesis la serpiente dice que era una serpiente hermosa esta. Se paseaba en el huerto y observaba mucho a Eva y a Adán, más a Eva. Trató con ella con buen tiempo y la asedia a comer el fruto del árbol. Y había una conversación entre ella y la serpiente, porque no se arrastraba en aquel entonces la serpiente, era firme. Y le dice: así que Dios ha dicho que no comas de ese árbol. Le dice: sí, porque el día que comamos vamos a morir.
la conversación entre Eva y la serpiente. Lea las escrituras en Génesis. Y le dice la serpiente, así que Dios ha dicho eso. Eso no es verdad. Eso es una mentira, porque el día que serás como Él, y no serás Él. Sino que ahí eso entró en el corazón de Eva, entonces por eso que vio el fruto. O sea que en un engaño de la serpiente se creyó la compañera de Adán, Eva, y vino el fracaso del hombre, ¿me entiende? Por una mujer, pero por una mujer nació el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Entonces, en Él está la esperanza. Yo sé que por ejemplo, no hay una mentira que Dios haya fabricado la mentira, no. Dios es un Dios justo, mi amigo, lo vemos en la historia. ¿Sabe que cuando estudiamos la vida de Moisés, de David murió triste y solo, confesando los salmos? Moisés no entró a la tierra prometida, él fue el héroe que sacó a los pueblos hebreos. Muchos hombres de Dios no entraron al lugar donde estaba. ¿Por qué? Porque sus manos habían cometido, derramado mucha sangre. David, en David podemos, del linaje de David viene Cristo, y sabe que Cristo, dicen los comentaristas que él inició la pornografía. ¿Quién? Un hombre de Dios. Mi amigo, David era el rey de Israel. Y sabe, tuvo tanto miedo inmenso, tenía un miedo terrible. ¿Por qué tenía el miedo? Porque sabe que en aquellos tiempos el pueblo de Gete tenía un enemigo, y los enemigos eran los filisteos, y su nombre, el líder de ellos era Goliat. Todos sabemos la historia, es una historia fascinante si lo estudia la escritura. Y dice que Goliat tenía una estatura grande, era fornido, era grande, y David tenía una estatura pequeña. Hay una diferencia tremenda. Y no solamente eso, tuvo miedo al enfrentarse a Goliat, a este monstruo humano. Y no solamente eso, sino que en el fuego estaba la libertad de su pueblo, del pueblo de Israel. Tuvo miedo él, pero aún así con su miedo se enfrentó, porque él, su fe le ayudó. Dios salvó a su pueblo de Israel. Pero mira, toda esa victoria al final de toda esta cosa se cae. Lo bueno de David era que siempre se arrepentía. Y manda matar a la esposa de su general para contraer, para ser la mujer de él. O sea que doble caso. ¿Qué es lo que pasa? Dice que la mujer de su general era una mujer hermosa. Él se pasaba observando. La obsesión vino por eso. Y el enemigo sembró en su corazón, maquinó toda esa cosa para que el general lo pusiera en el ejército al frente, y murió. Y se quedó ella sola como una excusa de él, porque tenía poder. ¿Me entiende? Él era el rey de Israel. Usó su poder para manipular toda esa cosa. ¿Y qué es lo que pasa? Dice que él observaba mucho a la hija a la mujer de su general. La obsesión vino. Por eso que, amigo, la pornografía, usted lo puede conocer. Yo conozco mucha gente que están adictos a la pornografía y se matan al final solo, mueren. Se disparan en la cabeza. Es una adicción bárbara. Y sabe que en aquellos tiempos no existían revistas pornográficas, pero sí era la vista. La obsesión vino por observar mucho a ella. Y sabe que tuvo un hijo, que el hijo murió, su familia se destruyó. Al final, este pastor joven que escribe el Salmo 23, ¿qué es lo que pasa? Dice, en los últimos días de su carrera se quedó solo y hace una declaración tremenda. Mira, ten piedad de mí, oh Dios. Ya, no lo sabemos. Entonces, qué hermoso, porque la Biblia nos enseña cosas grandes del cómo nosotros
famosos de la historia bíblica tuvieron sus debilidades. Bueno, Al hay final mucha hace la historia. confesión y se rinde a Dios. Hay muchas historias, o sea, vos has leído casos de José y de David, pero qué decir ya, y yo creo que con este vamos a tener que cerrar porque ya el tiempo ya nos apremia. Job. Ya. Job fue una víctima grande, digamos, de adversidades. En su vida llegó a perder todo, todo lo que él tenía lo perdió. Su salud se iba deteriorando cada día más. Tuvo sarna, perdió su mujer, lo abandonó. Sus hijos murieron todos en un accidente. Pero ¿por qué sus amigos lo dejaron? ¿Por qué su mujer? La mujer lo abandonó porque, en primer lugar, lo abandona porque él empieza a enfermarse. Tuvo sarna, tuvo cada día iba deteriorando más su salud. Perdieron sus hijos. Perdió, Job era un hombre que tenía, estaba bien establecidamente, pero perdió todo. Perdió, no quedó sin nada. Sus amigos, sus mejores amigos lo abandonaron. Su familia lo abandonó. O sea que lo abandonó porque ya no era el poderoso hombre económicamente. O sea, Job tenía una vida llena de miedo y desesperación. Pero hay algo aquí, que a pesar de todo lo que él pasó, nunca perdió la fe. ¿Qué es lo que sucede? Dios vio eso. Y a veces hay hay cosas a veces que Dios le permite al enemigo que toque nuestras vidas, porque son cosas permitidas por Dios, como en el caso de Job, porque Dios sabía la fe que Job tenía. Dios sabía cómo Job amaba a su Creador. Entonces, ¿qué sucede? Pasó. Yo creo que cuando usted lee la vida de Job es algo muy interesante. ¿Qué es lo que sucede? Que llega un punto que ya esa permisión que le permite Dios al enemigo de tocar la vida, hasta Dios dice, hasta aquí. ¿Y qué es lo que sucede? Dios probó la fe. Y dice la palabra que fue tanto lo que Dios lo premió, que llegó a tener más de lo que tenía antes, y volvieron sus amigos y volvió a tener otra vez un hogar, pero no con la otra mujer que se le fue, y llegó a ser mucho más poderoso y más rico de lo que fue por la fe que tuvo. Quiere decir que Dios restauró la vida de Job. Dios restauró la vida de Job. La vida lo prosperó nuevamente. Lo prosperó nuevamente. Aunque muchas veces él renegó, pero nunca abandonó su fe. No. Quiere decir, nosotros los que servimos a Dios podemos pasar por problemas adversos. Y por supuesto que pasamos. Pero Él nos ha dado la victoria. Bueno, dice el apóstol Pablo, dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué hermoso es. Mira, estos grandes hombres de la historia bíblica tuvieron sus momentos de obstáculos, como José, como Moisés, como David, como Job, como Gedeón. Dice que Gedeón era miedoso, se escondía de todo. Y era el líder de Israel en aquellos tiempos, ¿se imagina? ¿Me entiende? Gente que eran débiles como todo ser humano, pero triunfaron porque Dios estaba sobre ellos. Porque y lógicamente hay, como digo, vuelvo y repito, el miedo, en cierta hay situaciones que el miedo es normal. Hay situaciones en que miedo, bueno, como le sucedió a Job, no solamente Gedeón era súper miedoso, pero también había otro que era miedosísimo, que era Jeremías. Y para colmo, pues, uno de lo más interesante de la historia es porque Jeremías siempre se lo considera como el profeta llorón. Aparte de ser miedoso, era llorón.
Jeremías, y tenía miedo. Tenía miedo, y lo peor de Jeremías, que tenía miedo de ir a predicar la palabra. Eso es lo y tú sabes como que muchos hoy en día se avergüenza de predicar la palabra. Eso hay muchísimos dentro de un edificio, saltan y brincan, de la iglesia saltan y brincan, pero afuera porque nadie los ve. Nadie los ve, anda afuera, mi amigo. Claro, afuera. Las almas se están perdiendo, claro, por la culpa tuya, porque no predicas el evangelio como debes predicar y no vives el evangelio como debes vivir. Claro. Vergüenza nos debe dar. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de que eso no solamente sucede hoy. Sucedió en el tiempo, en el comienzo de la vida de Adán y Eva, de toda esta gente. Y el problema es el mismo, Norma. El mismo, no ha cambiado. La Biblia, cuando estudiamos la Biblia, es como si tuviéramos la Biblia, la historia antigua, el Antiguo Testamento, como si fuera hoy. Ya. Es un espejo a nuestra vida. Nos dice cuando estamos equivocados y nos dice cuando estamos bien. Uno de los versículos bonitos en Jeremías, porque ahí Jeremías, o sea, tuvo miedo, o sea, como digo, tuvo miedo, y es ahí donde en Jeremías 1:4-8 usted puede leer la historia, y es eso de uno de los versículos donde mismo Dios le dice: no tengas miedo, yo estoy contigo para librarte. Ahora, yo le quiero decir algo. En la Biblia hay 365 veces que dice: no temáis. No temáis. ¿Qué quiere decir ese término? No temáis. No temas, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Y eso es algo que nosotros tenemos que recordar siempre. Y bueno, antes de cerrar, yo creo que ya estamos en el tiempo, vamos a orar. Acá tengo una petición que me dicen: pastor, ¿podría orar por las familias hispanas de Toronto? Mira, y a ti te piden. Esa es la mejor, la mejor cierre. Yeah, sabemos que hay muchas personas de la comunidad que están pasando por situaciones bastante difíciles, bastante fuertes. Otras que están siendo intervenidas quirúrgicamente, otras que están con problemas con sus hogares, sus esposos o sus esposas, otras que tienen problemas con sus hijos. Y como dice acá esta persona, pastor, puede orar por las familias hispanas en Toronto. Pedro, sabe que con la oración terminamos. Vamos a orar a Dios. Vamos a orar con un corazón y una mente rendida. Pongamos nuestra fe es creer, y la fe es la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien es el libertador de nuestra alma, de nuestro problema. Y en esta ocasión quiero hacer el ejemplo de oración que hizo Nehemías. Nehemías era un copero, persona simple y corriente, servida a un copero, un político de aquel tiempo, y la ciudad de Israel, de Jerusalén, estaba derribada. Los muros habían caído totalmente, los asirios habían hecho de todo y no había una esperanza más que el pueblo de Israel pudiera sobrevivir una vez más. ¿Qué es lo que hizo Nehemías? Nehemías en aquel tiempo, él visitó el lugar, vio todos los lugares caídos, no había ninguna esperanza. ¿Sabe lo que hizo Nehemías? Oró por cerca de 3 meses, oró por 3 meses. Y no solamente eso, y él declara la promesa de Dios. Hay 2 cosas que nosotros tenemos que reconocer. Usted que me escucha, que tiene necesidad, reconozca que tiene un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios poderoso, un Dios que puede hacer todo lo posible si usted pone su fe en Él. Él es un Dios grande y sanar. Él puede solucionar su problema en esta ocasión si cree en Él. Usted no necesariamente tiene que ser evangélico, no necesariamente tiene que ser usted que vaya a la iglesia. Usted es una creación. Y Dios puede ser si usted tiene fe en esta ocasión. Nehemías exaltó a Dios por sobre todas las cosas.
Y en segundo lugar, Él dijo, nos arrepentimos de todo lo que hemos hecho, por eso que estamos en esta condición. Y en tercer lugar, le hace acordar las promesas de Dios. La promesa de Dios que esté bien. La promesa de Dios que Él nos sacará de los lugares donde estamos. Como dice el salmista, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguna, porque su vara, su callado estará delante de mí. Esa es la promesa de Dios. No importa cuál sea su circunstancia, amiga, amigo. Si usted viene a Dios, Él puede solucionar los problemas. No lo piensa con la mente, ¿cómo lo va a hacer? ¿Usted cree que Él lo va a hacer? No planea en su mente cómo Él le va a sacar en esa forma. A veces nosotros hacemos la figura, ¿cómo podemos salir? No, es el trabajo de Dios. El trabajo tuyo es de creer y clamar a Él. Oramos por las familias hispanas. Hemos hablado un poco, se ha hecho tantas críticas que los hispanos no saben prosperar, que los hispanos llevo cautivo todas estas cosas, Señor. Nosotros somos una cultura joven. Somos una cultura que marcamos un impacto invisible en medio de los centros de trabajo. La comunidad hispana es una fuerza femenina aquí en esta ciudad. Jugamos un papel importante en este país de Canadá y Norteamérica. A veces hay tanta discriminación, hay tanta cosa de raza, pero quiero decirle, si has creído en Dios, eres igual que todos. Advanced cultural advance exist. Pero eso no quiere decir que tú eres menos que otros. No subestime tu color, no subestime tu raza, no subestime tu cultura que te pongan en el pie. Dice que Dios nos ha puesto por cabeza sobre todas las cosas. Este amigo pidió oración por la familia hispana. Hay tanta necesidad que uno no sabe. Por eso que oramos, por eso que hablamos con Dios, por eso que hemos exaltado el nombre de Dios por sobre todas las cosas y hemos reclamado sus promesas que son para usted, para mí. Las promesas son para usted, creación de Dios, creación hermosa. Usted no es un cualquiera. Usted no vino de otros horizontes. Dios lo creó a Dios con propósito y plan aquí en la tierra. Créalo así como está escrito en la Biblia. Estos hombres que hablamos tuvieron miedo, pero dice que la mano de Dios ayudó a que ellos triunfaran, para que sean de ayuda para nosotros en este tiempo. En el nombre de Dios pedimos todas estas cosas. Dios te bendiga ricamente y sigue creyendo en Él. Bueno, damos las gracias a todos los comentarios. Tenemos acá Oscar González. Gracias, querido consuegro, por estar viéndonos. Y saludos para toda la familia. Los esperamos el viernes que viene con otro tema muy interesante que siempre le traemos. En la semana llámenos, escríbanos. Yo siempre estoy respondiendo a todas las mensajes que me envían. Llamadas por teléfonos, oraciones. Seguimos orando por cada uno de ustedes, por todos los que hoy día han sido intervenidos quirúrgicamente. Sabemos que Dios está con ustedes en estos momentos. A mi querida amiga que me llamó ayer, también tenemos en oración, estamos orando muy fuertemente por ti y sabemos que Dios hará milagros porque creemos en un Dios de milagros. Sabes que el miedo es contrario de creer. Hay algo que nos olvidamos también, o sea, y ya estamos ya muy con poco tiempo, pero no nos olvidemos que Jesús tuvo miedo como humano. Como migrante cuando fue a Egipto. Como humano tuvo porque miedo. Como humano, él fue perfectamente hombre y perfectamente Dios. Así que recuerde que hay 365 promesas en la palabra. No temáis, porque yo estoy contigo, así dice
Jehová de los ejércitos. Llámanos, escríbanos, mi número es 416-414-0093. Espero por tu llamado, espero por tu mensaje y lo que quieras. Y si quieres participar, hazme saber y con gusto te hacemos una entrevista o algo. Llámanos, escríbenos. Mientras tanto, Dios te bendiga, Dios te guarde y la semana que viene les traemos otro tema. Bye bye. De corazón al corazón, del corazón de Dios al corazón del hombre. Gracias por recibirnos en sus hogares. Corazón les invita a comunicarse con nosotros en www.corazonalcorazon.ca. Óyanos y únase a la familia de Corazón